¿Sabías que el 40% de los conflictos bélicos se producen para manejar la explotación de recursos naturales? Recursos naturales tales como la madera, el gas, el petróleo, tierras raras, metales preciosos, etc. Y ahora, dentro de la intro. Muy buenas más maníacos y bienvenidos un día más a mi canal, La Ciencia de Mac. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de actualidad y es que vamos a hablar de las consecuencias medioambientales que tiene una guerra. Todos sabemos que el pasado 23 de febrero, lamentablemente, la posible guerra entre Rusia y Ucrania se convertía en una realidad. Y es que Rusia entraba con todo su arsenal de manera oficial en Ucrania. Durante los días previos habíamos estado escuchando en los medios de comunicación una posible invasión de Rusia a Ucrania. Muchos pensaban que esto no iba a llegar a ocurrir y que se quedaría nada más que en un mero trámite que de despacho, y otros pensaban que sí, y sabían que sí, que esto iba a tener una realidad absoluta. Pues bueno, el pasado 23 de febrero ya se convirtió en una realidad. Si bien no voy a hablar sobre temas políticos, sí que me voy a centrar en las consecuencias medioambientales que tiene cualquier guerra, ¿vale? No solo esta, sino otras que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que, pese a que una guerra tiene consecuencias negativas tanto en el ámbito social como económico, ya que muchas personas pierden la vida, pierden a sus familiares, pierden su empleo, se produce una devaluación de los bienes, tienen que emigrar, etcétera, etcétera, también se produce unas terribles consecuencias medioambientales. Y fijaros si se producen consecuencias medioambientales que la Asamblea General de la ONU estableció el día 6 de noviembre como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en los conflictos bélicos y guerras. Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, Justicia e instituciones sólidas, establece en el primero de las metas u objetivos a conseguir para el año 2030 una reducción notable de los conflictos bélicos. Pero esto digamos que no se está consiguiendo, y es que estamos viendo la cruda realidad de que en los últimos años todos los conflictos, tanto bélicos como sociales, etcétera, etcétera, en lugar de estar reduciéndose de manera significativa, se están aumentando. Obviamente, otro de los objetivos de estos de desarrollo sostenible es, en consecuencia, la reducción notable de la tasa de mortalidad debido a los conflictos bélicos. Y es que durante las guerras el medio ambiente sufre una fuerte degradación, y por supuesto todos los sistemas relacionados con ellos, como pueden ser los sistemas productivos. Y es que durante toda la historia, durante las guerras, se ha masacrado, digamos así, el medio ambiente. Se han talado árboles, se han contaminado acuíferos, se han quemado cosechas, se han contaminado tierras, en fin, un montón de cosas, y todo con el objetivo de debilitar al enemigo. Una de las mayores consecuencias de la guerra es la pérdida de biodiversidad, y pese a lo que podríamos pensar de que la mayor pérdida de biodiversidad durante las guerras se produce en los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos también se ven gravemente afectados. Por ejemplo, en las dos últimas guerras mundiales se hundieron arsenales y municiones militares en los mares del Mar del Norte y el Mar Báltico, para que así los enemigos no pudieran hacerse con estas municiones y poder rearmarse y que la guerra continuara. Se estima que en el Mar del Norte y en el Mar Báltico existe una cantidad de 1,6 millones de toneladas de munición hundida. Y es que tiraban la munición así al mar, venga, ale, como si en los mares y océanos fuera un estercolero que pudieran aceptar todos los desechos de la naturaleza sin graves consecuencias. Y es que debo de recordar que estas municiones y, digamos, municiones, armas, etcétera, estaban compuestas la mayoría de ellas por productos muy contaminantes que, al verterse tanto a la tierra como al ecosistema terrestre, pues estos contaminantes salen fuera y contaminan el medio en el que se encuentren, pues ya sea un medio acuático o un medio terrestre. Estos contaminantes también pueden ser, digamos, como introducidos en nuestra cadena alimenticia, ya que puede ser que se incorporen a los organismos vegetales o a los organismos animales, y después pues nosotros nos los terminamos comiendo. Y es que en los ecosistemas terrestres las condiciones tampoco mejoran. Desde la antigüedad se han talado árboles para la construcción de armamento, como puede ser catapultas, escaleras,
flechas, ballestas, en fin, una infinidad de elementos. Para ello se talaban los árboles y esto, por ejemplo, en consecuencia tenía una fuerte deforestación en el medio. Por poner un ejemplo, se dice, no sé si será verdad, que los barcos de la Armada Invencible se construyeron con la madera procedente de los bosques de Málaga. Después estos terrenos no fueron reforestados y esta fue una de las consecuencias por las que en Málaga se sufren tantas arriadas. Más adelante hablaremos más detenidamente sobre este tema de las arriadas en Málaga, porque no solamente todo este tema de la deforestación debido a la construcción de los barcos de la Armada Invencible es una de las consecuencias por la que en Málaga hay tantas arriadas. Así que si quieres saber otra de las consecuencias, suscríbete, dale a like y dale a la campanita porque más adelante hablaremos sobre ello. También para facilitar el avance de las tropas se deforestaba, es decir, se talaba, se arrancaban, se destruían inmensidad de, digamos, de materia vegetal, como pueden ser árboles, plantas, etcétera, etcétera. Todo ello para facilitar el avance de las tropas. Esto se hacía de manera mecánica, es decir, talando con hachas o con otra serie de maquinarias, pero también se realizaba con agentes químicos, como puede ser el agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam. Esto supuso que los bosques del sur del Vietcong fueran casi destruidos en su totalidad. Además, esto como consecuencia, además de la pérdida de biodiversidad de esta vegetación, supuso también una contaminación del suelo, una contaminación que después tardaría años en desaparecer. Y por supuesto después las municiones, como he dicho anteriormente, las municiones de estas guerras también quedan en el suelo, muchas de ellas, y contaminarán el medio ambiente, el medio terrestre, y muchas veces tienen consecuencias fatídicas para la población humana. Todos conocemos las minas antipersonas que pues cuestan céntimos implantarlas en el suelo, pero que después cuestan miles de millones de dólares o de euros eliminar una de estas minas. Y si no se eliminan, pues bueno, pues tenían consecuencias terribles para la humanidad. Otra de las consecuencias, los milicianos del Estado Islámico quemaron los pozos de petróleo y esto hizo que obviamente a la atmósfera se emitieran cantidades ingentes de gases de efecto invernadero, contaminantes de compuestos de sulfuro, de nitrógeno, etcétera, etcétera. Y todo esto con el fin de que pues, los invasores no se hicieran con estos pozos de petróleo y pudieran explotarlos y en consecuencia pues obtener ganancias, beneficios económicos. Y por supuesto, siempre hablamos de esto, esta fue una consecuencia de contaminantes que se vertieron a la atmósfera, por ejemplo, en mayor medida. Pero si hablamos de esto tenemos que hablar también de que los medios de transporte utilizados en las guerras, como pueden ser los tanques, los aviones, etcétera, etcétera, también emiten muchas cantidades de contaminantes a la atmósfera porque la mayoría de ellos se mueven por la quema de combustibles fósiles, después el vertido de armamento. Actualmente Rusia también está amenazando con una posible utilización de su armamento nuclear. Creo que no hace falta hablar de las posibles consecuencias tremendas negativas que tendría la utilización de estos compuestos nucleares. Todos sabemos las consecuencias que hubo en Hiroshima, en Nagasaki, etcétera, etcétera, que produjo la muerte de miles de personas de manera directa y de otras tantas miles de manera indirecta, contaminando el suelo, porque las primeras muertes se produjeron no por, digamos, por la temperatura que se produjo cuando la bomba nuclear explotó, y obviamente después según las personas que murieron de manera secundaria se produjo porque estas personas se quedaron allí, obviamente recibieron radiación, pero también se alimentaban de productos que eran cultivados en aquellas zonas y que ya tenían incorporada esa radiación. En fin, como digo, podríamos estar analizando todos los conflictos bélicos que se han producido en la historia de la humanidad y ver por qué se han producido, si su objetivo era obtener beneficios de la explotación de un recurso natural, y también ver cómo ha afectado al medio ambiente, ¿vale? Así que bueno, si queréis que hablamos de otros más, os podéis, por ejemplo, dejarlo escrito en los comentarios, ¿no? Y así vemos más conflictos bélicos y sus consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Así que os invito a participar. Y como digo, podríamos estar aquí hablando de manera larga y detenida sobre cada uno de los conflictos bélicos, pero entonces, y sus consecuencias medioambientales, pero entonces digamos que el vídeo sería interminable. Así que bueno, hemos hecho un pequeño resumen de los tres factores que se pueden contaminar: tierra, mar y aire, y sus consecuencias.
Y bueno, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like, dale a la campanita y suscríbete.